El programa de salud cardiovascular es un programa ministerial que se desarrolla en la atención primaria de salud en Chile de Arica a Punta Arenas y que tiene como objetivo evaluar a pacientes con un riesgo cardiovascular, con un enfoque de riesgo cardiovascular global. En el programa se incluyen pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, tabaquismo y antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es un programa complejo que incorpora a un equipo multidisciplinario y que incorpora muchas guías clínicas en el manejo de los pacientes. Este programa se inició el año 2002, producto de la fusión de dos programas que antes existían separados, el programa de hipertensión y el programa de diabetes mellitus. Las enfermedades cardiovasculares en Chile son la principal causa de muerte. Afectan alrededor de 27% de las defunciones en Chile. En particular con la diabetes mellitus tipo 2 tiene una gran prevalencia en nuestro país, del 11%. Se estima que del presupuesto total nacional en salud, un 10% lo consumen los pacientes diabéticos y las complicaciones asociadas a esta patología. Se estima que en Chile alrededor de 10 personas fallecen de diabetes al día. Y por otra parte, la diabetes mellitus es un reflejo de la inequidad en nuestro país, producto de que la prevalencia de la enfermedad en los niveles socioeconómicos bajos es mucho más alta, llegando al 20% respecto al nivel socioeconómico alto, que tiene una prevalencia del 10%. Además, las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes son del todo prevenibles. La retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética son las principales causas de ceguera prevenible, de enfermedad renal crónica terminal etapa 5 y de amputación prevenible de extremidades inferiores. Por otra parte, la hipertensión arterial tiene una prevalencia en nuestro país de un 26,9%. El objetivo general del programa de salud cardiovascular es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y la compensación de los factores de riesgo cardiovascular en la atención primaria. Tiene como objetivo mejorar el control de las personas que ya han tenido un evento cardiovascular, de tal manera de prevenir la morbilidad y la mortalidad prematura y mejorar la calidad de vida de las personas. El objetivo específico del programa de salud cardiovascular son fomentar estilos de vida saludables y lograr un control de los factores de riesgo, de tal manera de lograr metas individualizadas de presión arterial, metas individualizadas de hemoglobina glicosilada en el control metabólico de los pacientes con diabetes, mejorar el control de la dislipidemia de las personas. A la vez tiene como objetivo específico tener una prevención secundaria en enfermedades cardiovasculares, pesquisar precozmente la enfermedad renal crónica y manejar los factores de riesgo asociados a ella, y todo esto desarrollarlo con un enfoque familiar que aborde a la familia como una unidad de apoyo que potencie los cambios de conducta de sus integrantes, a la vez que genera espacios de diálogo comunitario para el abordaje de los factores de riesgo cardiovasculares de la población. El equipo de salud del programa está a cargo de un equipo multidisciplinario que brinda una atención integral con principios renunciables del modelo. Estos principios son: la atención tiene que ser centrada en el usuario, tiene que haber continuidad en el cuidado a través de la red asistencial, tanto en el nivel primario, secundario y terciario y longitudinalmente en el ciclo vital de las personas, y tiene que ser una atención integral que aborde las necesidades y las preocupaciones de las personas. La atención integral se realiza en la atención primaria a través de un equipo compuesto por médico, nutricionista, enfermera y técnico paramédico. Este equipo multidisciplinario ha demostrado ser efectivo en compensar las enfermedades crónicas de los pacientes. Son 5 los criterios de ingreso al programa de salud cardiovascular. Todo paciente con antecedente de consumo de tabaco actualmente, que tenga una edad mayor a 55 años, tiene que ingresar al programa. Todo paciente que tenga un antecedente de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por ejemplo, una enfermedad coronaria, con un infarto agudo al miocardio, una angina estable o inestable, antecedente de haber tenido una angioplastía o una cirugía de revascularización miocárdica, pacientes que hayan tenido un accidente cerebrovascular isquémico o un ataque cerebral isquémico transitorio, pacientes con enfermedad arterial periférica, enfermedad aórtica aterosclerótica y enfermedad renal renovascular y enfermedad carotídea, también tienen criterios de ingreso al programa. Los pacientes con dislipidemia
y en particular con hipercolesterolemia, también ingresan al programa. Para ello se han definido criterios de colesterol total mayor a 240 y de colesterol LDL mayor a 160. Todo paciente con diabetes mellitus también ingresa al programa. Para ello se utilizan los criterios diagnósticos clásicos de la diabetes, como son una glicemia mayor a 200 asociada a síntomas, por ejemplo, un síndrome diabético agudo con poliuria, polifagia, polidipsia y baja de peso. También una glicemia de ayuno alterada mayor a 126 en 2 oportunidades. Otro criterio diagnóstico de la diabetes es cuando pesquisamos una glicemia en ayuno que no cumple criterios de diabetes por sí sola, o sea, está en un rango entre 100 y 125. En este grupo de pacientes es necesario solicitar una prueba de tolerancia oral a la glucosa y si el resultado de la postcarga nos sale sobre 200, también se diagnostica diabetes y se ingresa al programa. Un último criterio de ingreso son los pacientes con hipertensión arterial. Para ello, en la atención primaria, frente a la pesquisa de una presión arterial elevada mayor a 140/90, es necesario hacer un perfil de presión arterial, que consiste en la medición por una enfermera entrenada bajo una técnica estandarizada en 2 días distintos de la presión arterial. Si el promedio de esta pesquisa nos sale mayor a 140/90, se confirma el diagnóstico de hipertensión y también se ingresa al programa. Para pesquisar activamente los factores de riesgo cardiovascular, la guía ministerial establece que se debe realizar una búsqueda activa de estos factores de riesgo a través de los distintos contactos que el paciente tenga con la red asistencial. Por ejemplo, una consulta por una crisis hipertensiva en un paciente sin antecedente de hipertensión en un servicio de urgencia debería obligarnos a derivar a ese paciente a pesquisa de hipertensión arterial en su centro de salud. Lo mismo con cualquier consulta de morbilidad en pacientes con obesidad o con tabaquismo, debería también hacernos derivar al paciente al programa. Todo paciente que ingresa al programa de salud cardiovascular necesita una serie de eventos realizados por el médico. La confirmación del diagnóstico, estimar el riesgo cardiovascular, realizar exámenes complementarios, iniciar el tratamiento farmacológico, derivar un taller del programa, que es un taller educativo con un enfoque de educación de adultos, para que el paciente conozca acerca de su enfermedad y resuelva todas sus dudas junto con el grupo de pares, advertir de la frecuencia de los controles, firmar el consentimiento GES en el caso de los pacientes con diabetes e hipertensión y realizar educación. Al ingreso del programa, todo paciente debe llegar con exámenes de laboratorios tomados. Al ingreso, todo paciente necesita llegar con exámenes de laboratorio realizados en atención primaria, que nos permitirán calcular el riesgo cardiovascular. Estos exámenes son un hematocrito, una glicemia en ayuno, un perfil lipídico, una creatinina plasmática para calcular la velocidad de filtración glomerular, una uricemia, electrolitos plasmáticos, una orina completa, electrocardiograma, razón, albuminuria, creatinuria, hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes mellitus y el fondo de ojo. El fondo de ojo se solicita en todo paciente con diabetes tipo 2 al iniciar el ingreso y al iniciar el tratamiento y se realiza en la red de atención primaria en la unidad oftalmológica de atención primaria. La vigencia de los exámenes se estima entre 3 a 6 meses, pero queda a criterio del médico definir la necesidad de repetirlo según los riesgos del paciente y las comorbilidades que presenta. Todo paciente que ingresa al programa de salud cardiovascular es necesario realizar una estimación del riesgo cardiovascular que nos va a permitir estimar la frecuencia de los controles de salud y las metas que voy a tener con cada paciente dependiendo del riesgo cardiovascular. En Chile existen las tablas de Framingham adaptadas a la población chilena que estiman el riesgo coronario a 10 años plazo. Hay un consenso del año 2014 que nos dice cuáles son estos criterios. En ese año se estimó como riesgo cardiovascular alto por sí solo cualquier criterio o cualquier paciente que cumpliera alguno de estos criterios. Por ejemplo, tener una enfermedad cardiovascular heterosclerótica documentada, un infarto o el miocardio, un accidente vascular isquémico, todo ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular sin la necesidad de calcular el riesgo. A la vez, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 también tienen un alto riesgo cardiovascular por sí solo. Pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 3B a etapa terminal 5 o que tengan una albuminuria persistente, moderada o severa,
también cumplen criterios de alto riesgo cardiovascular. A la vez que toda persona que tiene hipertensión arterial refractaria, que está definida como la persistencia de cifras tensionales mayor a 140/90 o mayor a la meta, en pacientes que tienen 3 o más antihipertensivos en dosis óptimas y de los cuales al menos uno es un diurético. Pacientes con dislipidemia severa con un colesterol LDL mayor a 190 también cumplen criterios de alto riesgo cardiovascular por sí solo. En cualquier caso, si el paciente se presenta a la consulta y no tiene criterios de alto riesgo cardiovascular por sí solo, es necesario estimar el riesgo cardiovascular según las tablas de Framingham ajustadas a la población chilena. Para el cálculo del riesgo cardiovascular podemos utilizar las tablas chilenas de Framingham, que están disponibles en internet. Estas tablas nos solicitan la edad del paciente, el sexo, el antecedente de fumador o no, el antecedente de diabetes y los niveles de colesterol total, HDL y los niveles de presión arterial. Estas tablas nos permiten calcular si el paciente tiene un riesgo leve o un riesgo moderado. Además, existen tablas para el cálculo manual que están disponibles en toda la atención primaria. Una vez que hemos calculado el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, es necesario preguntarnos si acaso cumple alguno de los criterios que se han definido como aumentadores del riesgo cardiovascular. Estos criterios son el antecedente de una enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado, en hombres menores a 55 años y en mujeres menores a 65 años. Si el paciente tiene este antecedente, es necesario subir en una categoría el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si en las tablas de Framingham le da un riesgo cardiovascular bajo y cumple este antecedente familiar, se sube a riesgo moderado. A la vez, la presencia de síndrome metabólico también nos hace subir en una categoría del riesgo cardiovascular. Recordemos que el síndrome metabólico está definido por la presencia de al menos 3 de los siguientes criterios. Uno de ellos es una obesidad abdominal central, definido en Chile como una circunferencia de cinturas para hombres mayor a 90 y una circunferencia de cintura en mujeres mayor a 80. Una presión arterial mayor a 130 con 85 o que el paciente ya esté en tratamiento con antihipertensivo también forman parte de los criterios diagnósticos. Una hipertrigliceridemia mayor a 150 o que el paciente esté en tratamiento con hipolipemiante. A la vez, un colesterol HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Como también una glicemia en ayuno mayor a 100 o que el paciente ya se encuentre en tratamiento con algún antidiabético oral. La presencia de 3 de estos criterios confirman el diagnóstico de síndrome metabólico y es necesario aumentar el riesgo cardiovascular en un paciente. Por ejemplo, si este paciente tiene un riesgo moderado y tiene síndrome metabólico, su riesgo aumenta a un riesgo alto. El seguimiento de los pacientes se realiza a través de 2 fases, una fase de compensación y una fase de seguimiento del paciente compensado. Al inicio, cuando el paciente se presenta a la consulta, muy probablemente estará muy descompensado. Por lo tanto, tenemos que fijar metas de compensación según su riesgo cardiovascular. En todos los pacientes, al inicio del programa, se les recomendarán estilos de vida saludable, abandonar el tabaquismo si fuma, realizar actividad física de forma regular según las guías ministeriales, una dieta saludable también según las guías ministeriales y si bebe alcohol que lo haga en forma moderada. Pacientes con riesgo cardiovascular bajo, vamos a tener una meta de colesterol LDL menor a 130 y una meta de presión arterial menor a 140/90. El riesgo cardiovascular moderado es mucho más exigente y pedimos una meta de LDL menor a 100 junto con una meta de presión arterial también de 140/90. El riesgo cardiovascular alto tiene una meta mucho más estricta, donde queremos tener un colesterol LDL menor a 70 o si no podemos llegar a esta meta, que al menos se reduzca en un 50% la cifra de LDL al inicio del tratamiento. En pacientes con diabetes mellitus, una cifra de hemoglobina glicosilada menor a 7, pero que esto también ha ido cambiando en el tiempo, incorporando criterios de fragilidad y según la edad del paciente, y una presión arterial menor a 140/90. Es importante destacar que la meta de presión arterial debe ser individualizada según los pacientes y según la edad. En pacientes con una edad mayor a 80 años, por el riesgo de hipotensión al llevar metas de presión arterial sistólica menor a 120, menor a 140, tenemos unas metas más laxas. Y en este grupo de edad queremos llegar a una presión arterial sistólica entre 120 y 150 y una diastólica entre 60 y 90. Los pacientes con diabetes mellitus tipo
2 mayores a 65 años son una población vulnerable y la meta de hemoglobina glicosilada debe ser ajustada al estado funcional del paciente. Es así como en pacientes saludables, independientes, con pocas comorbilidades, con buena integridad funcional y cognitiva, podemos tener metas mucho más flexibles, entre 7 y 7,5 de hemoglobina glicosilada. Si este paciente saludable tiene una expectativa mayor a 10 años, no ha tenido eventos de hipoglicemia, no está con fármacos que podrían producir una hipoglicemia tan marcada y no usa insulina, podríamos también pedirle, pese a su edad, una meta menor a 7. Un paciente frágil, definido como un paciente añoso, mayor a 75 años, con muchas comorbilidades crónicas significativas, que tiene desnutrición o que depende de otros para actividades de la vida diaria, o que tenga una expectativa de vida menor a 5 años, depresión severa, caída frecuente o deterioro cognitivo, es un paciente que está en un contexto de fragilidad. No importa que cumpla cualquiera de estos criterios, si cumple al menos uno, ya es un paciente frágil. Y en él necesitamos cifras de hemoglobina glicosilada como meta menor a 8. También las guías ministeriales recomiendan una meta menor a 8,5 en pacientes con estado de salud complejo, que generalmente son pacientes con comorbilidades crónicas, en avanzada, en etapa terminal, con un deterioro cognitivo y funcional severo y que en general se encuentran en etapa de final de vida. El objetivo con estos pacientes va a ser solamente manejar la hipoglicemia sintomática. En la fase de compensación es muy importante la adherencia. Para eso es necesario realizar el test de Morisky-Green-Levin, que consiste en 4 preguntas. Por ejemplo, ¿olvida alguna vez tomar medicamentos para tratar la enfermedad? ¿Toma medicamentos a otra hora de la indicada? Si usted se encuentra bien, ¿deja de tomar los medicamentos? Si alguna vez se siente mal, ¿deja de tomar también los medicamentos? Si el paciente contesta sí a cualquiera de estas preguntas, es un paciente no adherente. Necesitamos que para las 4 preguntas la respuesta sea no, no, no y no. Solo con esa respuesta el paciente se considera con buena adherencia. La fase de seguimiento del paciente compensado se va a realizar según el riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente. Es así como los pacientes con riesgo cardiovascular alto los vamos a seguir cada 3 meses en controles que van a ser secuenciales: médico, nutricionista, enfermera. Pacientes con riesgo cardiovascular moderado se pueden seguir cada 6 meses e incluso pacientes con riesgo cardiovascular bajo se pueden seguir entre 6 a 12 meses, dependiendo de cada paciente. El programa de salud cardiovascular incorpora dentro de su manejo un enfoque familiar e integral. Es por esto que no tenemos que olvidar que en la fase de compensación y de seguimiento de los pacientes es necesario monitorizar otras enfermedades crónicas no transmisibles de manera activa, consultar y preguntar a todos los pacientes sobre el consumo problemático de alcohol y derivar en caso necesario el programa de alcohol y drogas. En toda mujer, realizar los tamizajes del cáncer cervicuterino a través del Papa Nicolau y el cáncer de mama en la mujer a través de la mamografía, según las guías ministeriales. Detectar también en todos los pacientes enfermedades infecciosas como la sífilis, la tuberculosis y el VIH. Es importante también saber que existe una gran comorbilidad de problemas psiquiátricos y de salud mental, sobre todo depresión y ansiedad, en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes que han tenido algún evento cardiovascular mayor, como infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. En estos pacientes se recomienda realizar un tamizaje de depresión a través de instrumentos validados, como el Patient Health Questionnaire, que está disponible en la atención primaria y tiene una alta sensibilidad, alrededor del 92%, para diagnosticar depresión y síntomas depresivos en pacientes mayores a 20 años. Las guías ministeriales establecen rendimientos sugeridos para la prestación. En el caso del médico, el rendimiento para un ingreso de un paciente cardiovascular es de 30 minutos. En caso de pacientes que ya están en una fase de paciente compensado y lo estamos controlando, el rendimiento es de 20 minutos. Y también se establece que pacientes adultos mayores a 65 años, independiente de la fase en la que se encuentren, por la comorbilidad que tienen y la multimorbilidad, les demos más tiempo y un rendimiento sugerido de 30 minutos.
Dentro del seguimiento de los pacientes se ha establecido un término que se ha acuñado como inercia terapéutica. La inercia terapéutica se define como la conducta pasiva o conservadora de los médicos al no iniciar o retrasar o no intensificar una terapia de forma apropiada cuando no logramos la meta terapéutica alcanzada. Por ejemplo, un paciente que se presenta a control hipertenso a la consulta con cifra de presión arterial constantemente fuera de meta, mayor a 140/90, o que constantemente está haciendo crisis hipertensiva que requiere la atención de urgencia. Y en un paciente que tenemos estas características y no intensificamos una terapia, por ejemplo, tiene una dosis subóptima de enalapril o necesitaría 2 antihipertensivos, estaríamos cayendo en inercia terapéutica. Así como también es muy frecuente encontrar pacientes diabéticos con cifras de hemoglobina glicosilada fuera de meta, en 8, en 9, jóvenes, de manera persistente en los distintos controles y que están solamente con un antidiabético oral y no hemos intensificado una terapia, también sería considerado una inercia terapéutica. En este fenómeno influyen muchas causas. Una de ellas es la falta de la familiarización con las guías de práctica clínica y con los protocolos locales establecidos. Por lo tanto, es muy importante conocer y leer las distintas guías clínicas ministeriales que están englobadas en el programa cardiovascular, que son muchas. Otra causa ha sido la falta de formación profesional o el poco tiempo que disponemos en la consulta para intensificar una terapia, por ejemplo, para iniciar insulina cuando está indicada. Otra causa ha sido la pobre gestión organizacional sanitaria en nuestros centros de salud y la subestimación del riesgo asociado a cifras tensionales altas o a valores de hemoglobina glicosilada alta. De tal manera que la invitación es a no caer en la inercia terapéutica, a instaurar los tratamientos cuando estén adecuados según el riesgo cardiovascular de los pacientes y a seguir formándonos continuamente.